Queridos hermanos, gracias a Dios que hoy podemos nuevamente estudiar su palabra. Gracias que Dios es fiel en nuestras vidas y seguimos conociendo de Él. Recuerden que en este día que estudiamos juntos, ustedes pueden buscar un espacio adecuado para estudiar con su familia. Les animo a que tomen una Biblia, que revisen los estudios, que anoten los versículos, pero más que nada que dependamos en el Señor para aprender de Él. Y por esa razón quiero empezar esta mañana haciendo una oración donde nos dirijamos al Señor a que Él nos enseñe. Padre Santo, quiero agradecerte por este día, quiero pedir por cada familia que en esta mañana está estudiando junto con nosotros, que podamos crecer en el conocimiento tuyo y que tu Espíritu Santo, que es el único Maestro, nos abra los ojos, nos enseñe y también nos capacite para vivir por medio de una dependencia total de ti, Señor. Te doy gracias, te pido por cada familia de la Iglesia Gracia y Verdad, pero también por las familias y hermanos que nos ven en este continente, Señor, a través de este medio, Padre. Te doy gracias, te pedimos que nos abras los ojos al estudiar tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos estudiando la cruz y la oración. Y algo muy importante que nosotros hemos dicho hasta este punto es que la oración bíblica es reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia absoluta de Él. En ese sentido, ahí tiene que ver 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17, que dice: orad sin cesar. Y no habla de un acto religioso, no habla acerca de un esfuerzo humano, sino de una completa dependencia en Dios constante. Recuerden, cuando Cristo Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él todo el tiempo, a cada minuto, a cada segundo, estaba dependiendo del Padre. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en una persona que confía en la obra terminada de la cruz. Es decir, no es por nuestras fuerzas, es por la obra terminada de Cristo en la cruz que nosotros morimos con Él y también resucitamos con Él, y el Espíritu Santo reproduce la vida de Jesucristo en nosotros. Ahora, la Biblia nos manda a que cuando oremos en el Espíritu. Entonces, hoy vamos a ver de qué tiene que ver esto de orar en el Espíritu. Miren conmigo en Judas capítulo 1, pues Judas solamente tiene un capítulo. El versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué tiene que ver esto de orar en el Espíritu? Para que nosotros entendamos y para que nosotros podamos aplicar esto, pues vamos a ver lo que dice su palabra y de qué tiene que ver esto de orar en el Espíritu, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Aquí nuevamente habla acerca de un estado de dependencia, ¿ya? De completa dependencia. Y un cristiano tiene dos naturalezas: una naturaleza humana, carnal, heredada de Adán, que odia el pecado, la cual la Biblia le llama la carne, el hombre viejo, nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros estamos en la carne, podemos orar, pero la oración en la carne Dios no la acepta, porque Dios no acepta nada que Él ya ha crucificado. Entonces, un acto religioso de orar todas las mañanas o todas las tardes o antes de comer, si es que no se lo hace en el Espíritu, pues no funciona, Dios no le escucha.
Entonces, tan importante esto, miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y el verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí hemos definido que esto es ser controlados por el Espíritu Santo y habla acerca de caminar en el Espíritu, pero ¿de qué tiene que ver esto de orar en el Espíritu? Nuevamente, la base o la raíz de esto es lo que nos pasó en Cristo Jesús. Sí, varias veces en este estudio, y le animo a que tome usted tiempo confiando en el Señor para revisar los capítulos anteriores aquí en la página de tanto de Facebook como en YouTube, que están todos grabados, y ver los estudios una y otra vez. Ahora, orar en el Espíritu. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 y los versículos 26 y 27. A ver si es que esto nos puede dar un poco de luz para entender, y más que entender, creer cómo es que funciona esto, cómo es que Dios obra a través de nosotros. Sí, Romanos capítulo 8 y el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí tiene que ver con que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él mismo pone en nosotros el deseo de adorar a Dios. Ahora, por nuestra propia cuenta nunca vamos a adorar a Dios. Por nuestra propia cuenta vamos a hacer esfuerzos que no sirven, ¿ya? La única manera de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Es a través de la obra de Él. ¿Sí? Y de la misma manera en la oración es a través de la obra terminada de Cristo Jesús, de lo que nos pasó en Él. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es creyente, ¿acaso Dios no le escucha? Es una muy buena pregunta. Dios está pendiente y Él mandó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados y darnos comunión con Él. El Espíritu Santo hoy día nos dirige, nos enseña, nos apunta a la verdad. Y el Espíritu Santo está trabajando hoy en día en todo el mundo para que crean en la verdad. ¿Sí? Y es en base a eso que una persona, al ver lo que el Espíritu Santo le está mostrando, se dirige a Él y cree, pues el Espíritu Santo o Dios le escucha. Entonces, la única manera que nosotros podemos orar es por el poder del Espíritu Santo, es por Él, es Él dirigiéndonos hacia Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice en Juan capítulo 16 y los versículos 13 y 14. Juan capítulo 16 y los versículos 13 y 14. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La oración en el Espíritu tiene que ver con el Espíritu mismo mostrándonos a nosotros la verdad. Él os guiará a la verdad, ¿sí? No hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que es la palabra de Dios, es decir, de haberle conocido a Él. Ahora, es muy interesante considerar que nosotros somos incapaces de andar en el Espíritu y andar en la carne al mismo tiempo, lo cual significa que el momento que oramos en la carne,
pues Dios no escucha nuestra oración, ¿sí? No escucha, o sea, y hablar de la carne es para los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, no nada en cuanto a la voluntad de Dios, nada en cuanto a la verdad, sino en cuanto a un capricho o un pensamiento alejado de quienes somos en Cristo Jesús, ¿ya? Ahora, Gálatas capítulo 5 y los versículos 16 y 17 que leímos nos ayudan a nosotros a ver que la única manera de acercarnos a Él es por el Espíritu Santo, es por Él, es en dependencia, en completa descanso de lo que Él ya ha hecho. Sí, nunca en la carne podemos nosotros orar, es decir, nunca en nuestra propia manera de pensar, alejada de la verdad, alejada de Dios, ninguna oración que nosotros hagamos sirve. Sí, como decíamos la semana pasada, es como se pone a orar, llega al techo y se cae la oración. Pero básicamente lo que estamos hablando es que la única manera de liberarnos de esos deseos egocéntricos es cuando llegamos al punto de creer y confiar en la verdad de que hemos muerto juntamente con Él y que juntamente con Él hemos resucitado. Entonces no pedimos para nuestros propios deleites, sino pedimos que se haga la voluntad de Dios. Ahora, el problema nuestro es que no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la imagen de su Hijo Jesucristo fue una imagen de muerte al yo, de no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Ahora, usted puede estar orando, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. Realmente Dios no les va a cambiar. Dios lo que va a hacer en nosotros mismos es que nos va a hacer más necesitados de Él para depender en su Espíritu Santo y que oremos hablando como el Señor Jesucristo dijo, que se haga tu voluntad. Y necesitamos conocer su voluntad. Ahora, miren un problema grande de cuando nosotros estamos en la carne, ¿cómo oramos? Santiago, capítulo 4 y el versículo 3, dice lo siguiente. Santiago 4, 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ese es el problema de cuando nosotros, en lugar de ir al lugar o ir al punto o a donde debemos estar, que es muertos juntamente con Cristo y resucitados con Él, eso es lo que ya nos pasó como creyentes, como nacidos de nuevo, posicionalmente. Ya hemos muerto al pecado, no somos más esclavos del pecado, ¿sí? Y la carne fue crucificada. El hombre viejo fue crucificado en esa cruz. Entonces es en base a creer y confiar en la verdad que puedo decir, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar pidiendo que Dios me dé más fuerzas o que me haga mejor, sino simplemente confiar en que he muerto con Cristo Jesús y he resucitado con Él porque su palabra lo dice. ¿Sí? Y cuando oro en base a conocer su palabra, en conocer su voluntad. Esto no sucede de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces hay varios puntos que nosotros podemos ir considerando y uno de ellos, especialmente en este momento, es que cuando vamos a orar en el Espíritu, siempre Dios nos regresa al punto de confiar y depender en Él. ¿Ok? Entonces, la única manera es confiar en el perdón que Dios nos ha dado ya por la sangre derramada de Cristo Jesús. ¿Sí? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una figura muy clara de Dios perdonando al pueblo por la sangre. ¿Sí? Cuando el sumo sacerdote se acercaba una vez al año a Dios para hablar con Él, para
para que Dios pase por alto los pecados del pueblo de Israel y los de él mismo, se acercaba al lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, y ahí él, cubierto en sangre, cubría en sangre el propiciatorio, y Dios se daba a conocer pasando por alto, cubriendo el pecado nuestro. Ahora, Dios en Cristo Jesús no solamente pasó por alto, sino que nos limpió de todo pecado, nos hizo nuevas criaturas, nos perdonó, ya no se acuerda más de nuestros pecados, los botó al fondo del mar. Y nuestra tarea ahora como creyentes, confiando en el Espíritu Santo, es decir, recuerdan lo que hemos visto en Romanos capítulo 12 y el versículo 1, de ser sacrificios vivos, es decir, que hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado con Él, y constantemente esa es nuestra vida. Ya no lo que digo yo, sino lo que dice su palabra, y su palabra dice que yo ya nací de nuevo, que ahora soy de Él, y que mi vida aquí es para darle la gloria a Él por el poder del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver también en nuestra oración, cuando oramos. ¿Cómo oramos? Ya dijimos, en la carne pedimos, pero pedimos mal. Pero el orar en el Espíritu Santo tiene que ver con un descanso en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Miren, por ejemplo, Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Dice lo siguiente: así que, hermanos, ¿sí?, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Otra vez está haciendo referencia a lo que acabé de decir de la figura física que encontramos en el Antiguo Testamento, del sacerdote, el sumo sacerdote representando al pueblo, acercándose a Dios, cubierto por la sangre del Cordero perfecto, inmolado. Sí, que para nosotros ahora está tan claro, porque aquí nos dice, y la explicación en el Nuevo Testamento es la verdad espiritual, acercar con libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por lo que Él hizo, por su sangre derramada, nosotros tenemos acceso al Padre todo el tiempo. Sí, y cuando por dependencia en el Espíritu Santo vemos las cosas así, todo lo que hacemos a cada momento es en constante dependencia del Señor. Por eso dice, orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Ya? Nuevamente, nos lleva a la importancia de la cruz. Nos lleva a la importancia de que la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz fue suficiente para pagar nuestros pecados, pero también es suficiente para nosotros descansar, que por eso nos acercamos a Dios. ¿Sí? No para conseguir nada, sino simplemente porque ahora en Cristo Jesús estamos unidos al Padre en Cristo Jesús. Estamos unidos en Cristo Jesús. Hay una unión inseparable de lo que somos en Él, y por esa razón podemos dirigirnos al Padre en base a conocerle a Él. Cuando el pecado ocurre en nuestras vidas, trae muerte. Y la muerte habla acerca de separación. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos habla de esto, ¿sí? Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la palabra muerte tiene que ver con separación. Cuando tú y yo andamos en la carne, andamos pecando, estamos separados de lo que es nuestra posición. Es muertos al pecado, vivos para Dios. Romanos 6, 11 y 6, 14. Pero eso lo único que hace es que cuando estamos orando en la carne, o sea, en nuestras propias fuerzas, sin confiar en lo que Él ya ha hecho, pues Dios no escucha estas oraciones, estamos separados de Él. No se pierde nuestra relación con Él una vez que nacimos de nuevo. Jamás un cristiano puede perder la salvación, pero lo que pierde es la comunión con Dios. Y de eso habla Primera de Juan. ¿Okay?
Ahora, lo que Dios hace para remediar eso es la muerte de su Hijo, lo que Él ya ha hecho, ¿sí? La sangre de su Hijo satisface a Dios. ¿Por qué nos acercamos a Dios? No porque seamos buenas personas, sino me acerco a Dios en toda confianza para hablar con Él, porque Cristo Jesús pagó por mis pecados, Él derramó su sangre en la cruz, y por eso ahora he sido perdonado y yo estoy unido en Cristo Jesús, estoy a la diestra del Padre y confiando en eso Dios te escucha. Dios nos escucha en su Hijo, ¿sí? En Él. Miren, por ejemplo, lo que dice Levítico capítulo 17 y el versículo 11. Levítico capítulo 17 y el versículo 11 dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hablando acerca de la importancia de la sangre cuando el sacerdote se acercaba a hablar con Dios en el lugar santísimo por la sangre. No hay otra manera, y para nosotros tampoco es posible orar lejos de la cruz, lejos de nuestra identificación con lo que le pasó a Jesucristo y como nos pasó a nosotros en Él. ¿Sí? Es imposible orar en la carne. ¿Sí? Ahora, de acuerdo, para acercarnos a Dios en oración, tenemos que tener una conciencia limpia, y eso quiere decir acercarnos en base a lo que Cristo Jesús ha hecho, no en base a nuestros méritos, sino a los méritos de Cristo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 22 nos muestra nuevamente esto. Entonces acompáñenme a Hebreos capítulo 10 y el versículo 22. Dice: acerquémonos de corazón sincero. Acuérdense que el corazón habla de la mente, la voluntad y las emociones. Que cuando el Espíritu Santo controla la mente, voluntad y emociones, entonces lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos tiene que ver con una dependencia en el Señor en base a la verdad. Entonces dice: acerquémonos de corazón sincero, y eso es sin engaño, sin tratar de aparentar nada. ¿Sí? ¿Por qué mejor no venimos al Señor y decimos: Señor, estoy mal? Estoy mal, estoy en la carne y no estoy confiando en ti. Pero tu palabra dice que en Cristo Jesús estoy limpio y por eso me acerco a ti. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Qué diferente es cuando en vez de estar con los brazos arriba, yo cuando era niño, mi mami me decía, baja los guantes, como si ya estaba listo para pelear o defenderme. Cuando tú te acercas a Dios, baja la guardia y reconoce que estás mal y que necesitas de Él. Reconoce que es solamente por Cristo Jesús que puedes acercarte a Él. Y Dios te acepta. Intenta esto también en la relación con otras personas. Y acuérdense que es un tema que ya vimos, la cruz y las relaciones interpersonales. Si tú vienes en tus propias fuerzas a quererte defender, vas a quedarte solo. Pero cuando descansas en la obra de Jesucristo, cuán grande y misericordioso es Él. Pero si vas a ir a tratar de defenderte, pues sigue nomás hasta que te quedes solo. En cuanto a orar, vas a estar orando como el fariseo en Lucas capítulo 18, que se exaltaba a sí mismo de lo bueno que era. En cambio el publicano decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Cuando tú vienes de esa manera, reconociendo lo mucho que le necesitas a Él, pues claro que el Señor te escucha. Porque Dios hace esto. Nos acepta en Cristo Jesús. La base para acercarnos a Él es la sangre de Cristo. La aceptación que tenemos con Dios es en base a la sangre derramada de Cristo Jesús, no a otra cosa. Dios está totalmente satisfecho con la sangre de su Hijo. No quiere nada más que Él. Entonces,
Cuando te acercas en oración al Señor, te acercas por lo que dice su palabra, por lo que Él ha hecho, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Jesucristo. Ahora, la base bíblica para la oración bajo la gracia es nuestra posición en Cristo Jesús, es quienes somos en Él. Sí, voy a repetir. La base bíblica para la oración bajo la gracia es nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Sí? No hay otra manera. Es solamente en base a quienes somos en Cristo Jesús que es posible acercarnos a Dios en oración. ¿Ya? Miren lo que dice Juan 14 y el versículo 14. Juan 14, 14. Dice lo siguiente: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y esto dijo el Señor Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pongan una señal aquí en Juan 14 y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 16 y los versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué tiene que ver esto de pedir en mi nombre, en el nombre de Él? ¿De qué tiene que ver? ¿Sí? Eso quiere decir que yo conozco la voluntad de Él, es decir, que le conozco a Él. Un problema nuestro es que no pedimos en base a la verdad, no pedimos en base al conocimiento que tenemos de nuestro Dios, sino en base a la carne, a nuestros caprichos y deleites. Pero cuando hablamos acerca de pedir en el nombre de Dios, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Y Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quiere hacernos a una imagen de dependencia completa en Él. Miren, por ejemplo, algo muy importante. Quiero leer exactamente, de acuerdo a nuestro estudio, lo que dice. Las palabras en mi nombre significan en Cristo mismo, que es el que actualmente está haciendo la petición. Entonces, si Cristo te mandó a que pidas eso, pídelo. ¿Sí? Tenemos nosotros una idea en nuestra sociedad, es decir, cuando alguien pide en el nombre de otra persona es que la otra persona le mandó que pida tal cosa. ¿Sí? En Cuenca hay la costumbre de mandar a los niños a la tienda, o es decir, un pequeño kiosco cerca de la casa donde venden vegetales o frutas o helado o lo que sea. Y dice, mi mamá me mandó a que pida tal cosa. ¿Ya? Ah, ¿y quién es tu mamá? Sí, pero ya como la dueña de la tienda le conoce, entonces dice, ok, llévate. Sí, pero cuando venimos por nuestra propia cuenta y decimos, ¿sabe qué? Deme tal cosa. ¿Cómo le voy a dar si no le confío a usted ni tiene plata? Ok. Pero cuando es en el nombre de tal persona, sí. Cuando es en el nombre del Señor Jesucristo, cuando es en el nombre que Él es el que manda a hacer la petición, ahí Dios nos escucha. Entonces nuestro problema más grande no es el tono de voz que usamos, no es el momento en el que le hagamos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, a mediodía, no es de eso, sino más bien en base a lo que el Padre ha dicho, en base a lo que Jesucristo pide de nosotros. Y es una completa dependencia en el Padre, así como Cristo Jesús aquí en esta tierra. Sí, no hay otra manera, es en base a nuestra posición en Cristo Jesús, y es decir, en base a lo que soy. Recuerdan que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que hace Dios en nosotros, ¿sí?
Tú confía en la verdad, descansa en la posición que tenemos en Cristo Jesús, y cuando ores, descansando en Él, pide como quieras. No se trata de tratar de aprender a orar. Nadie puede aprender a orar. Esto es una vida, es la vida de Jesucristo que depende en el Padre, y lo que pide es para hacer la voluntad de Él. ¿Ya? Miren, por ejemplo, conmigo en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5 y los versículos 14 y 15. Dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos también que las peticiones que le hayamos, sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí? Cuando es en base a la voluntad de Dios, así es, ¿sí? Entonces, ¿qué pides? ¿Por qué no pedimos mejor, Señor, quebrántame? Porque en lugar de estar confiando en ti, estoy confiando en mí mismo. Pues claro que el Señor le va a escuchar, pero ninguno de nosotros quiere pedir eso. Señor, haz tu voluntad en la iglesia, que podamos crecer. Y el Espíritu Santo que intercede por nosotros hace lo que tiene que hacer, nos quebranta y une a la iglesia y nos fortalece en medio de las dificultades para mirarle a Él y depender en Él. Todo este tiempo de pandemia hay mucha necesidad. Mucha necesidad. La semana pasada yo les compartía la necesidad o el momento que estábamos viviendo, pero también agradecido con Dios por la iglesia que, viendo en eso, al confiar en Él, se involucra, ve, hace lo que es la voluntad de Dios de cuidar a la iglesia, de que se pueda seguir compartiendo la verdad. Y yo estoy agradecido con eso. O sea, al orar por la iglesia, ni idea de lo que Dios va a hacer. Pero obviamente utiliza situaciones difíciles en la vida de todos para que juntos le miremos a Él y podamos orar los unos por los otros. ¿Sí? Soportar las cargas de los unos de los otros. Juntos mirándole al Señor. Qué alivio es saber que no tengo yo que saber exactamente las palabras que decir, sino simplemente saber su voluntad, y es decir, conocerle a Jesucristo, orar por lo que Él quiere. Él ama a la iglesia, Él ama a la familia, ¿sí? Y solamente Él es el que es capaz de hacernos a nosotros orar por lo que realmente necesitamos, ¿sí? El esposo que ora por su familia, sí, reconoce que en sus fuerzas él mismo no puede, que es solamente por el poder del Espíritu Santo que él puede ser de bendición para sus hijos y para su esposa. Sí, la esposa que reconoce que por sus fuerzas no se puede, ora pidiendo que Dios haga su voluntad en su propia vida para ser de bendición y ayuda idónea a su esposo y guiar a sus hijos al conocimiento del Señor. Juntos, como hermanos, no vivimos aquí para la satisfacción de nuestros deleites egocéntricos, sino para hacer la voluntad de Dios. Sí, no podemos separar la vida de Jesucristo del resto de cosas. En tu trabajo, en el lugar donde estamos, no vivimos para nuestros deleites, vivimos para el Señor Jesucristo. En todo tiempo, ¿sí? En la relación que nosotros tenemos frente al gobierno, igual. Pero, ¿cómo oramos en el Espíritu? Solamente cuando conocemos la verdad, ¿sí? Esto nos puede ahorrar años de frustración y esfuerzo por tratar de orar o desarrollar una oración
que no sirve para nada. He escuchado y he visto a gente al ponerse en oración gritar, usar palabras que ni siquiera entienden. Pero no una oración simple de decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida, te necesito. ¿Sí? ¿Acaso Dios le escucha si usted habla en una voz más fuerte o cambia su tono de voz? No. Él nos escucha por la sangre de Cristo Jesús, por la obra terminada de Él. Lejos de la cruz, la oración se vuelve simplemente un acto religioso. Lejos de la cruz, la oración se vuelve una ordenanza eclesial que no sirve de nada. Pero hermano querido, le ruego que confíe en el Señor y que no esté preocupado en aprender a orar, sino esté preocupado en conocerle a nuestro Señor y quién es usted en Cristo Jesús. Y Él produce en nosotros esa oración constante de dependencia en Él, día y noche. Hermanos queridos, gracias a Dios por su palabra. Recuerden que ustedes pueden dejarnos un mensaje en la página de Facebook, en nuestra página de YouTube. Póngale suscribirse. Con eso usted puede, cada vez que nosotros mandamos un video, le avisa para que usted pueda saber que estamos estudiando, ¿ok? Igual puede compartir esto con otras personas. Les mandamos un abrazo y otra vez el deseo de que Dios le muestre la obra terminada de la cruz en su vida. Saludos, hermanos.